En este video tutorial vamos a ver lo que es el código de colores de las resistencias en electrónica, ¿no? Como nosotros sabemos, el código de colores se utiliza en electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos, ¿no? Es muy habitual en las resistencias o también llamados resistores, pero también se utiliza para otros componentes, ¿no? Tales como condensadores, inductores, diodos, ¿no? En este caso vamos a pasar a abrir lo que es la aplicación de Electric Circuit Studio y vamos a entrar en la que es en la parte superior. Vemos un color azul, hacemos clic ahí y vamos a la opción donde encontramos lo que es las resistencias, ¿no? Acá vemos lo que dice resistor, hacemos clic y vemos que se desglosa acá todas las resistencias mediante el código de colores, ¿no? Como nosotros sabemos, acá tenemos vemos, ¿no? Acá tenemos resistencias de 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas y hasta 6 bandas, ¿no? Entonces, estas resistencias o el código de colores nosotros utilizamos básicamente para identificar mediante una tabla y saber cuál es el valor aproximado, ¿no? De la resistencia. Es cuando podemos no podemos contar con un instrumento para hacer la medición directa, lo podemos hacer a través del código de colores, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la resistencia de 3 bandas, como nosotros vemos, cada color está clasificado con valor, ¿no? Las resistencias en sí están determinadas por bandas, ¿no? Una resistencia por bandas, en este caso la de 3 bandas, el primer color es un amarillo, por ejemplo. El segundo color es un violeta y el tercer color, que es el efecto multiplicador, o sea, en este caso esta resistencia de 3 bandas tendría en sí una banda 1 con valor de 4, una banda 2 con valor de 7 y la otra la banda 3 que sería el efecto multiplicador, que sería 1, ¿no? Porque es un black. Entonces, en este caso, juntándolo la primera banda con la segunda banda nos daría un valor de 47 por el efecto multiplicador de 1 nos daría un valor de 47 ohmios, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá tenemos cada color, como ya les indiqué, está clasificado por un valor, ¿no? O está determinado ya por un valor. Como vemos acá, brown, que es marrón, es 1, red es 2, orange que es 3, yellow 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy, por ejemplo, que la primera banda sea un color rojo, ¿no? Y la segunda banda le voy a dar que sea un color amarillo. Entonces me daría acá 24 ohmios. Como nosotros vemos, nos calcula automáticamente, ¿no? El valor. Pero si yo cambio el efecto multiplicador, supongamos que yo le pongo un marrón que sea el tercer color de la resistencia, me multiplicaría ya por 10, o sea, 24 por 10 me daría 240 ohmios. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pongo acá 1, por ejemplo, orange, que es un K, entonces sería un kilo, o sea, un kilo que sería 1000, en otro caso sería 1000 ohmios, sería 24 kiloohmios, ¿no? Así sucesivamente, por ejemplo, lo que son las resistencias de 3 bandas, ¿no? Las de 4 bandas, básicamente es lo mismo, ¿no? Es la misma operación anterior, sino que en este caso se le está agregando una banda adicional que se le denomina como la tolerancia, ¿no? La tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que la resistencia, su valor real de la resistencia, estará dentro de esa tolerancia, ¿no? Que puede ser un más 5% o puede ser un menos 5%, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros probamos, ¿no? Vamos a poner el mismo color de arriba, por ejemplo, un red 2, que es la primera banda. La segunda banda lo hemos determinado con un color amarillo. El efecto multiplicador, que es orange, en este caso es 1000 ohmios a la vez, o también se le llama 1 kiloohmios. Al multiplicarlo nos daría 24 kiloohmios con una tolerancia de más o menos 5%, ¿no? Podemos ir cambiando, por ejemplo, yo le doy un green, que sea la primera banda, y ya vemos que se cambió a 54 ohmios, ¿ya? Eso es lo que es básicamente una resistencia de 4 bandas, ¿no? Clasificada con 4 bandas. Ahora, una resistencia ya de 5 bandas, o sea, ¿cómo leo yo una resistencia ya de 5 bandas, no? Entonces, como nosotros sabemos, lo habitual es que casi todas las resistencias eléctricas vienen con 4 o 5 cintas de colores, ¿no? Que identifican las bandas. Es importante saber, ¿no? Cómo se debe aplicar la lectura de cada banda, ¿no? Para esto, los colores, por ejemplo, los colores nos ayudan a identificar
y clasificar mediante una tabla de ayuda o quizá mediante este programa, identificar cuál sería ese valor aproximado de la resistencia, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, queremos saber acá, el primer dígito está clasificado por un yellow, pero nosotros vamos a poner bro, que sea el número 1. En el segundo dígito le vamos a poner un verde, por ejemplo, ya tendríamos 15. En el tercer dígito le vamos a poner para que sea, vamos a poner un black, sería 150. Tendríamos, si la resistencia fuera de 3 bandas, viéndolo desde bro, green y black, tendríamos 150 ohmios, pero ahora tenemos un efecto multiplicador, ¿no? Si nosotros ese efecto multiplicador lo dejamos en 1, entonces nuestra resistencia sería de 150 ohmios con un más menos de 5%. Ahora, pero como yo no quiero que el efecto multiplicador sea el 1, le voy a dar que sea un red, por ejemplo, por 100. Entonces, 150 por 100, ¿cuánto te daría? Te daría 1500, que sería igual, me daría acá 15.000, ¿no? Me daría 15.000, claro. 150 por 100, 15.000, me daría 15 ohmios, con un grado de precisión de más o menos 5%. Pero estos grados de precisión están clasificados también por colores, ¿ve? Ahora, si la resistencia, por ejemplo, el último color de la resistencia de 5 bandas es un red o un rojo, la tolerancia es mucho más precisa, ¿no? O sea, la resistencia es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque tiene un más menos 2%, ¿no? Ahora, si yo voy cambiando, por ejemplo, y quiero que sea más precisa, le voy a dar un bro. Entonces es una resistencia que tiene un más menos 1%, ¿no? Que ese es lo mínimo que puede tener, aunque no. También hay otro acá, por ejemplo, que es el gray, por ejemplo, es un más menos 0,05%. Entonces ya esto es una resistencia casi precisa, ¿no? Que tiene pocas variaciones en la lectura real, ¿no? Así sucesivamente, por ejemplo, en la resistencia ya de 6 bandas, como nosotros vemos acá, esto ayuda bastante en lo que es electrónica, ¿no? Cuando se trabaja tanto, por ejemplo, con Arduino, se trabaja con Protobar, se trabaja con una serie de, se puede decir, de softwares para nosotros, para el efecto de calcular cuál sería nuestro valor de nuestra resistencia al aplicar, por ejemplo, a una determinada carga, ¿no? Como protección. Entonces nosotros podemos utilizar este programita y ir determinando el valor que más nos parezca, ¿no? En este caso, por ejemplo, la de 6 bandas, lo que hace es, siempre tiene 3 bandas de valores fijos, ¿no? En este caso, que está por el yellow, el violeta y el black. Y el cuarto siempre está clasificado por lo que es el efecto multiplicador, ¿no? En este caso también es un black. La tolerancia, aparte de eso, tiene un coeficiente de temperatura, ¿no? A la cual puede estar expuesta la resistencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un violeta 5 grados, un azul 10 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estos son todo. Por ejemplo, ustedes pueden ir al programita, como ya les había explicado. Ingresaban en la parte superior donde veían 3 puntos azules, iban lo que es desglosaban hacia abajo y en la opción donde dice resistor, ¿no? Hacían clic ahí y entraban lo que es al código de colores de la resistencia. En este caso tenemos desde 3 bandas hasta 5 bandas, ¿no? Bueno, entonces espero que hayan comprendido algo, ¿no? Estas son lo que son las resistencias clasificadas mediante el código de colores, ¿no? Como ya les había mencionado, esto se utiliza en electrónica para indicar los valores de los componentes electrónicos, ¿no? Es muy habitual en las resistencias, pero también se utiliza también en otros componentes como condensadores, inductores, entre otros, ¿no?